Buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Lorena Eliana Garzón Páez. Soy estudiante de noveno semestre del programa de Ciencia y la Información, Documentación, Archivista y Bibliotecología de la Universidad del Quindío. Hago este video para la materia ética y voy a exponerles sobre dos dilemas morales que se me hayan presentado o que se hayan presentado y que pueda yo pues explicarlo. Un dilema moral que se me ha presentado a mí personalmente, del que realmente me encanta hablar porque uno habla desde la experiencia y ahí es donde aprende cómo a desenvolverse y cómo a ser responsable con esta misión que llamamos encima. Y es que yo soy la líder de gestión documental de la empresa donde trabajo. En esta empresa tengo a cargo lo que es la operación de gestión documental, que es gigante, y entre ellas se incluye la historia laboral de los empleados y otra parte es la ventanilla única de correspondencia de la compañía. Siempre desde que yo ingresé a la compañía mi jefe me dijo, oye, tienes que ser muy seria, muy cuidadosa, aunque pues yo ya lo tenía muy claro porque nosotros los archivistas tenemos a cargo una información súper importante, además que es de carácter restringido y es de carácter vital, como lo llamamos los archivistas, que quiere decir que son confidenciales. Entonces tenemos que ser muy celosos con la información. Claramente pues uno se va a las empresas y la información queda, ¿sí? Pero mientras uno debe garantizar una responsabilidad con esta información, ¿sí? El primer dilema social que se me presentó, el dilema moral que se me presentó y que jamás en mi vida olvidaré, es que, bueno, yo tenía a cargo unos cuantos mensajeros en ventanilla. Estos mensajeros estaban por compañía, entonces tenían unos buenos salarios, se les pagaban unos adicionales, pero cuando inició el tema de facturación electrónica y todo esto, pues claramente su trabajo disminuyó en un 70%. Entonces tuvimos que hacer un recorte personal. Resulta que habían unos comités mensuales de como de los directores de cada área. Entonces, entre esos estaba claramente mi jefe y pues yo tenía como acceso a esa información, pues porque ella siempre estaba empalmándome de lo que se hablaba. En esa reunión pues hubo un recorte de personal y los primeros que dijeron, no, nos toca hacer el recorte de personal y están los mensajeros. Entonces, bueno, claramente pues uno no puede hacer nada frente a esas situaciones, son decisiones administrativas que ya uno no, pues por más que quiera, uno ya no puede hacer nada. Entonces lo que ocurrió fue que a los mensajeros, la tesorera de la compañía les contó que esto iba a ocurrir. Entonces ellos cuando no tenían diligencias que hacer, ellos nos apoyaban en labores documentales, en archivar, en revisar las historias laborales, en todo esto. Cuando eso ocurrió, realmente yo ni siquiera tenía el dato que esto iba a ocurrir, solamente, o sea, ellos se los habían dado a primera mano. Entonces, claro, ellos les dijeron, los van a echar, los van a sacar de aquí como perros, entonces ese fue el comentario, ¿no? Abro comillas. Entonces, pues imagínense, no sé qué, entonces para ellos fue muy sencillo eliminar de las historias laborales una información súper importante que deben tener todas, que es el contrato laboral. Eh, Como ustedes saben, el primer documento de defensa ante una demanda, ante cualquier cosa que nos impongan, es el contrato. Entonces, ellos sabían perfectamente lo que hacían, entutelaron la empresa, mejor dicho, la problemaron, esto fue una cosa bárbara. Entonces, yo tuve que asumir como el tema de ver por qué no aparecen los contratos, por qué esto que pasó. Entonces, interior tuvimos que mirar qué era lo que había ocurrido y pues dimos con que efectivamente estas personas, hay unos controles en los archivos o por lo menos donde yo trabajo que nos encargamos de garantizar los procesos, los procedimientos. Entonces, si yo tengo mucho papel y los vamos a archivar, estos documentos tienen un control y se sabe quién los archiva, quién los ordena, quién los perfora, con tal de poder rastrear la información en dado caso de una pérdida.
Entonces claramente pudimos evidenciar que efectivamente estas personas habían llegado a esos documentos y los habían extraído. Antes la renuncia pues no iba a ser motivada ni tenía justa causa. Después de esto pues se les demostró la justa causa, pero claramente pues es un dilema en el que uno se encuentra porque uno no sabe cómo actuar, o sea, uno no sabe qué puede ocurrir, uno no cree que la gente que trabaje con uno lo hace. Entonces, esto es como lamentable, o sea, es difícil para todas las personas que somos jefes o que somos líderes tomar una decisión de sacar a alguien. Realmente es una decisión que cuesta, pero debemos hacerlo porque nosotros somos contratados y a esto voy a la respuesta del dilema. Quizás estas personas hubieran podido ganar el pleito y decir definitivamente no estaba el contrato laboral, ¿sí? Que pues de cierta manera hubiese sido más sencillo para la compañía, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una responsabilidad que recae sobre el líder. Entonces yo tengo que garantizar la información. Yo trabajé con estas personas muchos años y puedo decir, pobrecitos, se van sin un peso, quizás. O sea, hay muchas cosas que se nos atraviesan a nosotros en la cabeza. Pero los que somos responsables de cuidar nuestros cargos y nuestros puestos somos nosotros mismos. Entonces quizás yo no hubiese podido llevar a cabo la investigación. Pero, como lo decía a mí, la empresa me contrató para ser útiles y para hacer bien para la compañía. Y para mí el hacer bien es tener esa responsabilidad social ante todo, esa responsabilidad con la compañía de garantizarles la información. Y si no les puedo garantizar la información, tengo que garantizarles qué es lo que está ocurriendo con la información. Entonces, este es un dilema. Aquí también se me presenta el tema de derechos de petición. Entonces, claro, todo el mundo piensa que como yo soy la que manejo los derechos de petición, yo soy también la que da respuestas. Entonces, en alguna ocasión una señora me dijo, ay, Loren, es que no me han respondido al derecho de petición, yo ya como un mes en esto. Entonces, déjame ver la hoja de vida, pues porque yo solamente necesito mi contrato. Entonces, ahí es cuando yo le digo, no, no puedo hacerlo, porque nosotros tenemos protocolos de seguridad bastante amplios y si pues no está autorizada la entrega de la carpeta, pues no puedo dejártela ver. En segunda instancia, yo manejo algo que se llama la VEAS Data o la autorización de tratamientos de datos. Entonces cada persona, cada empleado me autoriza y autoriza a mi empresa a que seamos responsables con su información. Entonces la información no se debe exponer. En esos casos siempre se debe dar un no rotundo. Y como fue en este caso que acarreó un problema más adelante porque no se supo de dónde sacó esta señora la información, y pudo tutelar la empresa y pudo afectar, ese problema hubiera podido recaer en mí por haberle dado acceso a una información que no podía tener ella, o no que no pudiera tener, sino que tenía que seguir un conducto regular que era la respuesta al derecho de petición. Estos dos casos se me han presentado a mí mucho. Y en estos casos, lo que yo digo, siempre debemos tener por delante que nosotros somos útiles para una compañía, claramente mirando desde la perspectiva que hace bien en la compañía, el bien bien y no el bien no tan bien, porque por ejemplo, también hay muchos casos en que las compañías dicen, no, métame un extracto ahí o fírmeme estos cheques usted para que pues no tengamos problema. Entonces ocurre mucho en temas de mensajería y temas del área de gestión documental que son bien complicados. Entonces, claro, la empresa puede enriquecerse monetariamente, puede ocurrir, pero los afectados directamente somos nosotros. Hoy hablaba con mi hermano mayor también es archivista, él es el director de una unidad de gestión documental, y yo le preguntaba que qué dilemas morales quizás en su vida haya tenido. Entonces me contaba que igualmente en correspondencia se lleva el registro como en la mayoría de las áreas de qué información ingresa. En este caso era
de una entidad pública a otra entidad pública que había enviado una correspondencia, pero la otra entidad pública había cometido un error en su proceso. Y al cometer el error en el proceso, ellos quedaban como entre la espada y la pared con respecto a qué tan buenos eran con su trabajo, y adicional sobre un tema de envíos de pruebas y bueno, cosas así. Mi hermano, la persona, la jefe del otro área, le dijo como ven, oye, yo te puedo dar tanta plata si tú me ayudas a borrar este registro, tú sabes que esto es súper malo para nosotros. La otra persona era colega de él, entonces siempre fue bien complicado el tema porque ya lo último hasta decía que lo iba a amenazar, que iba a incurrir en otro tipo de cosas. Entonces mi hermano siempre se mantuvo en que él preferiría que lo echaran, sinceramente, pero que él jamás iba a borrar el registro, pues porque no le competía a él, que él se fuera, no sé, se quería donde la jefe de él, que ella quizás pudiera dar una autorización, pero él nunca aceptó. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Aquí hago acotación a las teorías del utilitarismo, donde venimos acá es hacer el bien. Nosotros como archivistas eh, tenemos, yo creo que el 90% de la confianza en una compañía encima, porque toda la información que manejamos es información completamente confidencial, información supremamente importante para la compañía. Entonces la pérdida, el mal uso, el propiciar quizás un error mayor puede producir un problema muy grave para las compañías. Entonces, adicional pues de todos los códigos éticos que debemos tener en cuenta, ¿no? Y es el hacer el bien, y es el siempre llevar por delante nuestros principios como archivistas, la responsabilidad, eh, la integridad, el respeto por la información. Yo siempre he dicho que nosotros los archivistas, suena raro, pero es así, nos casamos con la información. Entonces, cuando cometemos un fraude, cuando hacemos cosas que no debemos atentar, que atentan contra la información, lo que estamos haciendo es serle infiel, básicamente. Suena raro, como le decía, pero realmente es así. Entonces, bueno, esto es lo que quiero aportar. Para nosotros es muy importante respetar este tipo de cosas, llevar nuestro pacto hasta el final, porque nosotros podemos recaer en errores tan graves, que nos puedan llevar a la cima como nos pueda bajar, ¿sí? Entonces es preferible usted tomar una buena decisión, pero que se haya equivocado, una buena decisión en pro de algo bueno, ¿no? Que esté siempre sobre la línea de la ética y la moral y la responsabilidad ante todo. Antes de caer por haber cometido un fraude, un delito que pueda quizás llevarnos a la cárcel o a estrados judiciales que no sean como lo más prudente para nuestra vida, ¿no? Creo que todo el video lo he dicho, pero nosotros tenemos una responsabilidad social gigante, y sobre todo hago acotación en ciertos archivos. Por ejemplo, el archivo de historias laborales y el archivo de historias clínicas son uno de los grandes sentidos de nosotros en cuanto a la responsabilidad social. Claramente, como lo decía antes, nosotros tenemos la confianza de todo el mundo en la espalda, y tenemos que respetar su información, tratarla de manera prudente y adicional, eh, a entregarla cuando se requiera para algún tema, bajo los protocolos y las autorizaciones correspondientes, ¿no? Que requieran quizás de seguimiento y para algo que incida en ellos. Es decir, por ejemplo, una persona que se vaya a pensionar,
en una historia laboral pues debería tener como sus reportes de sus horas trabajadas o por lo menos del tiempo que se le pagó en la empresa en la que tiene el expediente. Esto les ayuda a comprobar a ellos porque muchas veces estas entidades no son tan seguras con estos temas, ¿no? Con el tema de pensiones. Entonces, entregar la información cuando ellos la requieran para que ellos puedan solucionar sus temas, sus problemas. Entonces, esa es la mayor responsabilidad social que tenemos los archivistas. Siempre debemos tener por delante la integridad, ante todo la integridad, el respeto por la información, ser profesionales en nuestro actuar, todo lo que hemos aprendido en estos 5 años, demostrarlo día a día, eh, ser innovadores frente a lo que se requiere y lo que necesita y el nivel de utilidad que requiere la empresa, trabajar bajo sus necesidades, más no sobre sus problemas, y tener comunicaciones asertivas con nosotros mismos, con nuestros líderes y con nuestros subalternos para que las cosas siempre funcionen y no haya filtros de información que no queremos perder. Eh, estos son mis dos dilemas morales, espero que les haya agradado mucho y mil gracias.